Gracias, gracias por acordarme de la grabación. Si no iba a seguir y ya. Gracias, me salvaste, te debo un chupetín. Ya, acá. Ahora sí, vamos a compartir. En serio, si no me iba a jalar de los pelos después. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí la grabación está en curso y todo lo demás. Bien, chicos, entonces les decía que el aparato respiratorio tiene por finalidad ayudarnos a captar el oxígeno, el oxígeno que está en el medio ambiente y que es muy útil para que la célula realice el transporte de sustancias, respiración, reproducción, etc. Ah, ¿qué tenemos entonces? La mayoría de órganos del aparato respiratorio, me dice, ayudan a conducir ese aire con oxígeno hasta el interior del cuerpo. Y a su vez también permiten la salida del aire, pero ya que venga del interior del cuerpo con CO2, ¿no? Entonces, nuestras células producen esa sustancia de desecho gaseoso llamado CO2 y es el que tiene que eliminarse y salir fuera del cuerpo. Los componentes de este aparato respiratorio se han dividido en cuanto a su función en dos bloques. ¿Ya? El primer bloque son los órganos del llamado o de la llamada porción conductora. ¿Ya? Estos órganos tienen la única función de conducir el aire y sacar el aire de adentro hacia afuera. Ya conducirlo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. No cambian, no intercambian lo que contiene el aire. Ya, por ejemplo, si ingresa el aire con oxígeno, esta porción conductora lo transporta, aire con oxígeno en todos sus órganos. Pero si lo que va a conducir es aire con CO2, conduce ese aire sin modificarlo, ¿ya? Quien modifica el aire o la presencia de los gases, quien modifica es o son los órganos de la porción respiratoria. Estos órganos de la porción respiratoria son los órganos más pequeños, más microscópicos y estos son intrapulmonares. ¿Ya? ¿Quiénes son? Los bronquiolos respiratorios, los llamados conductos y sacos alveolares y los alveolos. ¿Ya? Todos estos están, me dice, relacionados básicamente con esta estructura, con alveolos. Un bronquiolo respiratorio es un conducto muy finito, pero ya tiene alveolos. Un conducto tiene alveolos. Un saco alveolar tiene un grupo de alveolos, ¿no? Entonces, basta que haya la presencia de un solo alveolo y ya ocurre lo que se conoce como hematosis. Hematosis es el intercambio del oxígeno por el CO2, ¿ya? Tú sabes, en el aire está el CO2, en el aire que inhalamos, ya, pero al interior de tus células producen CO2, entonces se van a intercambiar de lugar. El oxígeno, me dice, ingresa a tus células y el CO2 sale, ¿no? Entonces, esto es el proceso de hematosis. Hematosis, no te olvides. Hematosis, intercambio de oxígeno por CO2. La función de todo el aparato respiratorio es producir hematosis. Ya. Los órganos de la porción conductora empiezan en la nariz, ¿ya? Y luego se continúan faringe, laringe, tráquea, y a partir de la tráquea viene la ramificación del árbol tráqueo-bronquial. Esta ramificación, ¿no? Empieza con los bronquios principales que son grandes, luego se ramifican a bronquios secundarios que ya son de menor diámetro y así cada vez que se van ramificando se reduce el diámetro. Los bronquios terciarios, los bronquiolos iniciales, los más finos son los bronquiolos terminales. ¿Ya? Entonces, conforme va reduciendo, o mejor dicho, conforme van conduciendo, va avanzando el aire, me dice, llega a partir de la tráquea, ¿no? Ingresa los bronquios primarios al interior de los pulmones y ahí estos bronquios se van a seguir ramificando mucho, se ramifican muchas veces, pero también se reducen en cuanto a su diámetro y se vuelven más finos, ¿ya?
Acuérdate que la porción conductora solamente transporta. Ya. Otro detalle para entender cómo están organizados los órganos del aparato respiratorio es la palabra tracto. Tracto. ¿Ya? Me dice, hay órganos que se van a encontrar en la región cervical. Estos son la laringe y la tráquea. Eh, aquellos que están por arriba de la región cervical, ¿no? Son considerados órganos del tracto superior, ¿no? O vías respiratorias superiores. ¿Quiénes? Son laringe, faringe y cavidad nasal, ¿ya? Vías respiratorias superiores. Y aquellas que están por debajo de la región cervical, ¿no? Están tráquea, bronquios y pulmones. Y a este grupo son llamados vías respiratorias inferiores, ¿ya? Hay enfermedades que se relacionan con estas vías. Por ejemplo, una faringitis, ¿no? Y esta faringitis podría diseminarse hasta el oído, ocasionándole una otitis. ¿Y eso qué es? Son enfermedades de las vías respiratorias superiores. La rinitis, la otitis, la faringitis, laringitis, ¿no? Todas ellas pertenecen al tracto superior. A diferencia, el asma, la bronquitis, la neumonía, ¿no? La bronquiolitis, la tuberculosis, ¿no? Son enfermedades que comprometen el tracto inferior. ¿Sí? Entonces, esta división me permite, ¿no? Identificar qué enfermedades son propias de las vías superiores o de las vías inferiores. Ya, empezamos con la nariz. Chicos, en cuanto a nariz, ¿qué es lo que tenemos que ver? Dentro de la anatomía de la nariz me dice, es importante los músculos, cartílagos, huesos y la mucosa nasal. ¿Ya? Entonces, iremos viendo sus partes y luego vemos para qué sirve todo esto. ¿Ya? Recuérdate que la nariz es la primera estructura de la porción conductora. Puede ser llamada cavidad nasal. Ya. Sabes que se encuentra en la cabeza, está por encima de la cavidad oral, ¿no? Si quitamos la piel de la nariz, nos encontramos con los músculos. Y estos músculos tú ya los has visto en músculos de la cara, ¿ya? Entonces, quiero que te acuerdes los nombres. Acá tengo un músculo, acá tengo otro, aquí tengo un tercer músculo, un cuarto músculo y el quinto músculo. A ver, nombres, quiero nombres, chicos. Prócer, muy bien, este es el prócer, primer músculo. Ya, prócer. Este que está en el cuerpo, la nariz. Ya. Nasales, me dicen, ¿no? Ya, este puede ser internasal, me dice. Ya, prócer, prócer, vamos a considerarlo. El que está en el cuerpo de la nariz es el transverso de la nariz o simplemente nasal. Vamos a ponerle nasal, ¿ya? Nasal, ya. Elevador, me dice, elevador del ala de la nariz. Ya, este es el elevador del ala de la nariz. Pero, ojo, me dice acá este tiene dos vientres, ¿ya? Uno está en el ala de la nariz y el otro está en el labio superior, ¿ya? Claro, elevador del ala y del labio, ¿ya? Superior, ¿ya? ¿Sí? Así. Ya, este otro es un músculo pequeño, ¿ya? Del ala, dilatador, muy bien. Este es el que abre tus narinas, ¿ya? Durante la inspiración, dilatador del ala. Muy bien. Y este que se encuentra aquí debajito, mirtiforme o depresor del tabique. Muy bien, depresor del tabique. Ya. ¿Para qué sirven? Ya. De estos cinco, no todos van a contribuir o van a participar en lo que es la respiración, ¿ya? Entonces me dice, por ejemplo, el nasal y el prócer son mímicos, ¿ya? Para hacer gestos de duda, de pregunta, de rabia, ¿ya? Elevador, el elevador del ala de la nariz y el dilatador participan en la inspiración. ¿Por qué? Porque estos permiten ampliar más las alas de la nariz y que ingrese el aire. Ya. El depresor del tabique nasal participa en la olfacción, ya que cuando tú quieres percibir olores de algo muy... Falta el ciliar. Ya.
El depresor te decía que cuando tú estás percibiendo un olor de forma cercana, por ejemplo, alguien te dice, mira, huele ese perfume, y tú te acercas a esa sustancia olorosa, dice, el tabique nasal va para abajito y las narinas ligeramente se cierran para concentrarse en ese olor. Y eso es gracias al depresor del tabique nasal. ¿Ya? Entonces, los que nos van a servir para respiración son estos, dilatador del ala y el elevador del ala de la nariz. ¿Ya? Ahora, quitamos los músculos y tenemos a los cartílagos. ¿Ya? Los cartílagos se encuentran formando la parte anterior de tu nariz. ¿Ya? Y el tipo de cartílago que tenemos es un cartílago elástico, ¿no? Pero en este caso no es tan elástico como para deformar tu nariz, sino es ligeramente elástico, es semejante al plástico, su color es blanco azulado y se conoce como cartílago hialino, ¿ya? Cartílago hialino, ya. En relación a los cartílagos, vamos a tener una división. Hay cartílagos grandes, que son llamados cartílagos principales, y los cartílagos pequeños, chiquitos, llamados accesorios. Ya, los principales, ¿cuáles son? Los voy a delinear para que los vayas reconociendo. Voy a delinear con verde. Tenemos acá justo en la línea media al cartílago del tabique nasal. Ya es uno solo, está en la línea media, separa las fosas nasales en dos. A ambos lados de este cartílago del tabique vamos a tener a los cartílagos laterales. Gracias, Melanie. Todos estos cartílagos laterales. Ya está. Cartílagos laterales. Ya son dos a ambos lados. Luego tengo a un tercer cartílago, pero este se encuentra en las alitas de la nariz. Y son estos de acá. Son los cartílagos alares mayores, ¿no? Hay alares menores también, son bien chiquitos. Los alares mayores son los más grandes. Este cartílago alar, que también acá lo vamos a observar, me dice, tiene la forma de una letra U y da forma a las aberturas de la nariz, a las narinas, ¿sí? Entonces, cartílagos principales tengo al cartílago del tabique nasal, luego tienes al cartílago lateral y al cartílago alar mayor, ¿ya? Los cartílagos accesorios son estos chiquitos que como que rellenaran los espacios que dejaron los grandes. Ya hay una pequeña cantidad de tejido adiposo, hay como que una especie de ligamentos y sobre ellos están estos cartílagos pequeños. Son llamados sesamoideos, hay un cartílago vomeronasal, cartílagos alares menores. En sí, los nombres de verdad que ni siquiera te aconsejaría que los memorices, porque no son un dato de importancia. Ya simplemente sabes que son chiquitos y que esto rellena los espacios de entre los grandes. ¿Ya? ¿Cuál sí o sí debes recordarte y debes asociarlo a otros detalles? La ubicación del cartílago del tabique nasal. Recuérdate, ese está justo a la línea media, separa las fosas nasales en dos, forma el tabique de la nariz, ¿no? Ese tabique es tanto cartílago y hueso. Y eso lo vamos a ver también en la siguiente parte que hablemos de los huesitos. ¿Ya? ¿Por qué sería importante luego el otro cartílago, el alar? Bueno, porque da forma a las alas de tu nariz. Ya tiene una característica forma de U. Ya, vienen los huesos. Los huesos que están formando las paredes de tu nariz en total son 9, ¿ya? 9 huesos, entre huesos de la cara y del cráneo, ¿ya? Vamos a ir identificando entonces cuáles serían estos huesos, ¿ya? Voy a poner letras para que tú lo identifiques y vayas contando, ¿ya? Perdonen. Aquí, ya, ahora sí. Ya, mira, primer huesito que vamos a citar es este chiquito. No se nota, ya, acá mejor lo voy a poner. No, vamos a borrarlo, vamos a cambiar de. Quiero que ya digamos, tú vayas
Identificando estos huesitos, si ya los conoces. Mira, este huesito es el nasal, luego está el frontal, ¿sí? Para atrás del frontal está el etmoides. En la parte más posterior de tu nariz está el esfenoides. ¿Ya? Entonces, mira, en la parte más anterior, nasal. Este huesito forma el puente de tu nariz. Así se le llama, puente de la nariz. Nasal, hueso de la cara. Este se articula con el hueso frontal, ¿ya? El frontal tiene una cavidad, esta cavidad que luego vamos a ver cómo se llama. Para la parte superior de tu nariz está el hueso etmoides, ¿ya? El hueso etmoides, me dice, contribuye con esta partecita a formar el tabique de la nariz, todo esto. Toda esta parte se llama lámina perpendicular del etmoides, ¿ya? Luego, para abajo está el vómer y el etmoides, junto con el tabique nasal, forman el tabique de la nariz, ¿ya? Entonces, esos dos son importantes. Hacia la parte posterior está el esfenoides, que también tiene una cavidad con aire, que luego mencionaremos cómo se llama. ¿Qué más? En esta parte inferior, esto es el techo de la boca, recuérdate, es el suelo de la nariz. Tenemos ahí a los palatinos, huesos palatinos y a los huesos maxilares superiores. Hasta ahí, ¿cuántos huesitos? A ver. En la rinoplastía pueden fracturar este huesito nasal, ¿ya? El huesito nasal. Es eso. Ahora, si te van a corregir un tabique desviado, pues es el que van a limar ligeramente, puede ser etmoides, vómer, cuando es una operación del tabique, ¿ya? Si es para el perfil de la nariz, es el hueso nasal. Ya, ¿cuántos huesitos hasta ahí? A ver, ¿cuántos cuentan? 8. Ya, a ver, mira, frontal 1, nasal 2, etmoides 3, esfenoides 4, palatino 5, maxilar 6, vómer 7. ¿Ya? ¿Qué huesito me falta aquí? Me faltan dos. Tengo a los cornetes de la cara, cornetes, ¿ya? Estos huesitos se encuentran en las paredes laterales de tus fosas nasales, están dividiendo las fosas nasales en meatos, claro, y los lagrimales. Gracias, Mildred. Entonces, ahí sí completamos los 9, los lagrimales. Ya está, ¿no? Claro, este cornete que, bueno, es el cornete de la cara, también es de ubicación inferior, ¿no? Puedes llamarlo cornete inferior, cornete de la cara, hueso propio de la cara, ¿ya? Ya. De estos, entonces, ¿cuáles debes recordar? Mira, de estos 9 huesos, hay cuatro huesitos que tienen cavidades. Esas cavidades se conocen como senos paranasales, ¿ya? De estos 4, 3 pertenecen al cráneo y uno de la cara. ¿Qué más? También debes recordarte aquellos huesos que forman el tabique nasal. El tabique nasal está formado por etmoides, la lámina perpendicular, el vómer, el cuerpo del vómer y luego el cartílago del tabique. Entonces, básicamente nariz es para, en huesos es para recordar quiénes tienen senos paranasales y quiénes forman el tabique nasal. Los lagrimales forman una parte pequeña de las paredes laterales de la nariz, ¿ya? Pero sí forman parte. Ya. Los senos paranasales, me dice, son cavidades llenas de aire. Y estos senos paranasales están en la parte periférica de tu nariz. ¿Ya? O sea, no forman parte de la misma cavidad nasal, están alrededor de la cavidad nasal. ¿Y dónde están? En los huesos, que están formando, ¿no? Parte de esa cavidad nasal. Tenemos entonces los senos frontales, ¿no? Que están en la parte superior de tu nariz. Luego tienes los senos o celdillas etmoidales. Se le conoce como celdilla porque son pequeños espacios que contienen aire, ¿ya? Y estos son alrededor como de unos 16 a 18 espacios.
y se les suele llamar celdillas etmoidales. Luego tienes a los senos del maxilar superior. Estos senos son los más grandes, ¿ya? Son los más grandes y pues se encuentran al interior del hueso maxilar. Ya. Visto de frente puedo ver a 3, pero visto lateral puedo ver a 4. Ya, mira, por delante está el seno frontal, luego vienen los senos etmoidales, el seno maxilar y hacia atrás el seno esfenoidal. ¿Ya? Entonces, son 4 senos paranasales. Estos están en los huesos, ¿no? Etmoides, esfenoides, frontal y maxilares. Aquellos que son más grandes, no te olvides, pertenecen a los huesos maxilares superiores. ¿Para qué sirven? Ya, acá me da una función, me dice, se comunican con la cavidad nasal. Ya, ¿se comunican para qué? Cuando el aire ingresa por la nariz, el aire me dice, pasa hacia estos senos para calentarse. ¿Ya? Eso es uno. Ese aire caliente, entonces, debe llenarse de gotitas de agua y se humecta. Y una vez calentado y humectado, recién puede pasar a la faringe. ¿Ya? Entonces, una de las funciones de los senos paranasales es calentar el aire inspirado. ¿Ya? Gracias a esta función, los órganos, o sea, las vías respiratorias, todas las vías respiratorias, me dice, son protegidas, la mucosa son protegidas. ¿Por qué? Las células de la mucosa son bien frágiles, ¿ya? Si estas recibieran un aire muy frío, las células se van a dañar, ¿ya? Entonces, el aire debe pasar caliente a la faringe, ¿ya? A la laringe, etcétera. Ahora, segunda función, después de calentarse se humectan, ¿ya? La membrana mucosa presenta secreción de moco, ¿ya? Y este moco contiene agua. Entonces, al hacer contacto el aire con el agua, se humecta, ¿ya? Otra función, me dice, estos senos paranasales disminuyen el peso de la cabeza, ¿ya? Como son espacios que no contienen pues nada sólido, se disminuye el peso de tu cabeza. Y segundo, estos senos paranasales permiten que la voz resuene cuando tú estás hablando, ¿ya? ¿La voz de dónde viene? Viene de la laringe, ¿ya? Viene de la laringe y sube y me dice, se encuentra con estos senos y la voz al chocar con estos senos resuena, ¿ya? Cosa muy distinta cuando, digamos, en este caso, yo estoy un poquito mal de la nariz, por eso es que tal vez mi voz inclusive está opaca. Ya, ¿qué pasaría si mis senos paranasales estuvieran llenos de moco? Mi voz sonaría así, tal cual como lo estás escuchando. ¿Encuentras la diferencia? Mira, mis senos paranasales están tapados, llenos de moco, secreciones, pero cuando están abiertos, me dice, cuando están solo llenos de aire, la voz resuena. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? Tus senos paranasales sirven para 3 cosas. Primero, acondicionar el aire, calentar, humectar. Luego, disminuir el peso de la cabeza. Y lo tercero, dar resonancia a tu voz. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estos senos paranasales dejan de estar vacíos? Cuando por X motivo, tal vez ingresa una bacteria, un virus, y inflama la mucosa y esa mucosa empieza a secretar moco exageradamente, las bacterias aumentan en cantidad, inflaman la mucosa más, hay producción de líquidos, ya. Ahí aparece pues la enfermedad llamada sinusitis, ¿ya? ¿Qué es la sinusitis? Me dice, es la inflamación causada por la presencia de bacterias. ¿Inflamación de quién? De la membrana mucosa que recubre estos senos paranasales. ¿Por dónde llegaron estos virus? Recuérdate, virus, bacterias. Recuérdate que la nariz tiene conductos y por estos conductos ingresa el aire y por ahí pues ingresaron los virus y bacterias y se quedaron viviendo en tus senos. ¿Ya? Los síntomas de una persona que tenga sinusitis es de que constantemente se congestiona su nariz y tú le vas a escuchar con la voz un poco opaca. Eso es uno. Otro, constantemente dolores de cabeza.
¿En dónde? Justo donde están los senos y más en donde está el seno frontal. Ya hay un dolor ahí, como unos hincones en esa región. ¿Ya? Tercero, puede estar secretando moco, no puede estar acompañada de estornudos, todo eso. Exactamente, el moco que sale de esto, dice, tiene un mal olor. ¿Por qué? Porque ya está mezclado con pus, ¿ya? Pues es un moco que está almacenado por varios días y se convierte como que un material lleno de bacterias, ¿ya? Y no solo eso, también puede causar mal olor del aliento, ¿ya? La halitosis, ¿no? Entonces, todo eso a consecuencia de la presencia de bacterias en un lugar donde no debe haber nada, solamente debe haber aire, ¿no? Y la comparación está pues acá, ¿no? Mira acá, un seno paranasal sanito, ¿ya? Y aquí inflamado, con secreciones dentro, ¿ya? Ah, podría, a ver, si una persona sufre asma, ¿podría tener sinusitis? No necesariamente. Podría, sí, podría tener toda una congestión, pero no causar sinusitis, sino congestión nasal. Congestión nasal es cuando toda la mucosa está inflamada, no solamente la de los senos paranasales, sino también la mucosa de la nariz, de la faringe, de la laringe, de la tráquea, todo en general. El asma, acuérdate, el asma afecta sobre todo a los órganos de las vías respiratorias inferiores. ¿Quiénes? Bronquios, bronquiolos, tráquea, ¿sí? Específicamente a eso. ¿Puede haber una inflamación en la mucosa? Sí, pero eso no es la causa del asma, ¿ya? La causa del asma es digamos, bacterias que van a llegar hasta tu tráquea, hasta tus bronquios, ¿ya? Y van a inflamar la mucosa de esas regiones. ¿Cuál es el peligro? Que cuando hay una crisis asmática se cierran las vías respiratorias más finitas y pues sientes dificultad para respirar, hay obstrucción de las vías respiratorias porque hay demasiado moco. ¿Ya? La nariz no es el problema en el asma. En el asma el problema está en los bronquios, tráquea, ¿ya? Vías respiratorias inferiores. Ya. Chicos, ese tejido rosadito que ves en esta imagen, ¿no? Que está dentro de tu nariz y también dentro de tu faringe y dentro de los senos paranasales, eso es la mucosa, ¿ya? La mucosa. En este caso se le puede llamar mucosa nasal, mucosa paranasal, ¿no? Y va a tener células. Estas células son del tipo epitelio, células epiteliales, y vamos a ver cómo son. Vamos a hacer un acercamiento a la imagen de la célula. Ya miren acá. Tenemos células pequeñas, ¿no? Chatitas, las que están aquí, estas chatitas, y luego hay células altas, ¿ya? Las células altas tienen pelitos llamados cilios, un montón de pelitos cada uno. ¿Ya? ¿Qué más? Hay un grupo de células que están ordenadas, formando una glándula, ¿ya? Esta glándula produce moco y se llama glándula de Bowman, ¿ya? Entonces, por la forma que tiene el epitelio, me dice, pareciese que tuviese dos niveles de células. Pareciera, pero en realidad es solo un nivel. Todas las celulitas están en un mismo nivel inferior, ¿ya? Sino que hay algunas chatitas, otras más altas, y por eso parece que fuesen de dos pisos. ¿Cómo le llamo a este epitelio? El nombre del epitelio es, me dice epitelio, un ratito voy a mover esto acá que no me deja ver. Ya, epitelio cilíndrico, ciliado. ¿Por qué cilíndrico? Porque me dice estas células altas son las células principales y tienen la forma cilíndrica. Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Pseudo significa falso estratificado. ¿Por qué falso? Porque aquí hay dos tipos de células, unas chatas, unas altas, ¿no? Pareciese que fuesen dos niveles, pero no son dos niveles, es un falso estrato, ¿ya? No te olvides que esas células altas son las cilíndricas y tienen pelitos, por eso se llama cilíndrico ciliado, ¿ya? ¿Qué más?
Pueden haber células, me dice que producen moco, de forma aislada, sí, pero hay un grupo de células que están formando todo lo que se conoce como la glándula de Bowman, ¿ya? Glándula de Bowman, que es exclusivo de la nariz, ¿ya? La producción de moco, entonces, en tu nariz está a cargo de la glándula de Bowman. Se escribe así, Bowman. Ya. ¿Para qué sirve la mucosa? Esta mucosa reviste la parte interna de tu nariz. Es una mucosa que produce moco. El moco tiene la función de generar, me dice, una estructura de defensa para atrapar partículas de polvo o cualquier sustancia extraña que podía dañar los órganos, ¿no? Y también me dice, gracias al agua que tiene el moco, el aire se humecta, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya. Bien, chicos, llegamos a la parte funcional de tu nariz, ¿ya? La parte funcional, recuérdate que es la explicación de para qué sirve cada partecita que nosotros hemos visto, ¿ya? A ver, los músculos me sirven para mover básicamente la parte inicial de la nariz durante la inspiración. El cartílago me sirve para dar forma a partes de la nariz, ¿ya? Los huesos también, estos forman las paredes de la cavidad nasal, ¿sí? Es una estructura de soporte, de inserción de músculos, ya está. ¿Qué más? Luego viene la mucosa. La mucosa, me dice, es la que va a tener una función mucho más amplia en lo que es respiración y también olfacción, ¿no? La nariz es el lugar donde está el órgano del olfato, ¿no? El órgano de la olfacción, la mucosa olfatoria. Sí, sí, Luciana, justo eso es lo que vamos a explicar. Ya, entonces, en esta diapositiva sería pues lo que es función, función de la nariz, la explicación de la función. Ya, para la función quiero que tengas en cuenta la información que está en los cuadritos de abajo. Ya, esto de acá y el último cuadrito en amarillo. Lo he hecho de colores, inclusive para que relaciones cuál es la función. Ya, tu nariz por dentro, ¿cómo es? Me dice, un esquemita sencillo, la nariz de alguien. Ya, esta nariz, me dice, va a estar dividida por una línea pequeña que separa el vestíbulo de las fosas nasales. ¿Ya? ¿Qué hace el vestíbulo? El vestíbulo es como la recepción de tu nariz. ¿Sí? Este recibe el aire. Ok, ya. ¿Qué tiene el vestíbulo que me deba recordar? El vestíbulo me dice tiene pelitos, 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 pelitos. Estos pelitos finos los observas en esta imagen grande, pero están chiquitos, yo lo estoy exagerando. Pelitos que pueden ser de color negro, en personas de mayor edad pueden ser pelitos canosos, pelitos blancos, y en conjunto se conocen como vibrisas. ¿Ya? Entonces, las vibrisas se encuentran en el vestíbulo de la nariz. ¿Para qué sirven estas vibrisas? Cuando el aire ingresa a tus fosas nasales, viene con partículas de polvo, pelitos de animales, partículas muy pequeñas, ya que pueden causar daño a tus vías respiratorias. Entonces, estos pelitos forman una red de filtración para retener esas partículas diferentes, esas partículas extrañas, partículas de polvo que vienen en el aire y las retienen, ¿ya? Entonces, las vibrisas, me dice, cumplen con la función de filtrar el aire. Filtración. Ya está. Ahora, cuando el aire pasa este límite, el límite se conoce como limen nazi, ¿ya? Limen nazi, límite de la nariz, más o menos eso es lo que significa limen nazi. Cuando el aire pasa a las fosas nasales, me dice, va a hacer contacto con la mucosa nasal, ¿ya? Y la mucosa nasal en esta parte está diferenciada por color y por función, ¿ya? La mucosa que se encuentra en los dos tercios de las fosas nasales, se conoce como mucosa respiratoria o también por su color lo puedes llamar mucosa pituitaria roja.
Esta mucosa es roja debido a la presencia de abundantes vasos sanguíneos que le otorgan esa coloración muy notoria, rojita. ¿Ya? Entonces, estos 2/3 es la zona más amplia de las fosas nasales y esta región, me dice, se conecta con los senos paranasales. Entonces, el aire que ahora está limpio pasa a la región respiratoria, pasa al interior de los senos paranasales, se calienta y se humecta. ¿Quién calienta el aire? Pues la mucosa pituitaria roja. ¿Quién la humecta? El moco que produce esta mucosa. Listo. Ahora, ese aire calentado y humectado y limpio pasará a la nasofaringe. ¿Sí? Eso es función respiratoria, región respiratoria. Ya. Ahora, la región que está en la parte superior de la nariz es 1/3. Es pequeño, ¿no? Está en la parte más alta de tu nariz, me dice. A eso se le conoce, a esa región se le otorga el nombre de región olfatoria debido a que su función es captar olores. En esta región olfatoria hay una mucosa, pero esa mucosa carece de vasos sanguíneos, por eso es que tiene el color amarillo. ¿Ya? En esta mucosa pituitaria amarilla están las células bipolares, las células olfatorias que has visto ya en lo que es tejido nervioso. Células bipolares, ¿dónde se encuentran? En la mucosa olfatoria, dijimos. Ya, aquí están. Esas células olfatorias, ¿no? Son neuronas que captan los olores. Estas, me dicen, recubren toda esta parte superior del etmoides y forman inclusive el nervio olfatorio, que son los que transportan los olores hacia el tejido nervioso, hacia el cerebro. Bien, entonces, la nariz tiene dos funciones, ¿ya? Permite el paso del aire, lo calienta, lo filtra, lo calienta, lo humecta y luego permite la captación de los olores, ¿ya? Recuérdate que la estructura para que cumpla esta función es la mucosa pituitaria, pero debes diferenciar que hay roja y hay amarilla y cada una tiene diferente función. Ya. En resumen, la función de la nariz, me dice, es acondicionar el aire, ya, acondicionar el aire inspirado y también, gracias a los senos paranasales, da resonancia a la voz. ¿Ya? Pregunto, ¿qué pasará si no respiras por la nariz y respiras por la boca? ¿Qué pasará? Roncas. Ya, además de roncar, ¿qué más? Nada más roncas. Te ahogas. Gracias, Jesús. Tú nos salvaste. Jesús dice, el aire no entra limpio. Muy bien, claro, porque en tu boca no tienes vibrisas, ¿ya? Imagínate, ¿no? Si en tu boca tendrías esos pelitos, pues normal, yo te diría, ya respira por la boca. No, no tenemos en la boca nada de vibrisas que puedan retener las partículas de polvo, ¿no? Entonces el aire ingresa contaminado, ingresa sucio. Por eso es importante que tú respires de forma correcta, ¿ya? La inhalación, me dice, debe ser por la nariz. Cuando botas el aire, ya, eso sí puedes botarlo por la boca porque normal, cuando sale el aire no hay ningún cambio y bueno, eso puedes botarlo por la boca, ¿ya? Claro, ¿no? Se va a drenar arenas. Ya. Bien, chicos, entonces recuerden respirar siempre, inhalar por la nariz. Ya, en relación a la faringe, tú ya lo sabes, ya sabes sus regiones, ya sabes que está relacionada con el esófago, pero también con la tráquea. Básicamente la faringe está por detrás de la laringe y de la tráquea, ¿ya? Ah, cuando hay dificultad para respirar por la nariz, puede ser que haya problemas de los tabiques. El tabique desviado, por ejemplo, disminuye, ¿no? el espacio por donde va a ingresar el aire y por eso es que podría respirarse por la boca. No, la mayoría de personas que tienen el tabique desviado respiran por la boca, chicos. Eso es como que una consecuencia.
Y se dice que casi todos tenemos el tabique desviado. Eso estaba escuchando a un exalumno también que ahora ya es otorrinolaringólogo, y él en su video explicaba, ¿no? Me dice, la alteración más frecuente de la nariz, ¿no? Que he podido observar es el tabique desviado. ¿Ya? Entonces, la mayoría, como el tabique es un huesito, está formado por huesitos, ¿no? Claro, mira, acá a su compañero le rompieron el tabique. Entonces, la mayoría de personas que tengan dificultad para respirar, hay que hacerse evaluar por un otorrino y van a encontrar por ahí un tabique desviado. Y eso se puede operar. Ya, y se corrige, pues, todos los problemas a causa de esa alteración. Ya, en relación a la faringe, no te olvides que la nasofaringe es la que tiene función respiratoria, es la que exclusivamente deja pasar el aire. Sí, pues la operación está cara, pero planifíquenlo, tal vez ahora no, de acá a un tiempo. Mientras tanto, hay que seguir respirando con un poco de dificultad. Ya, recuérdate que las aberturas posteriores de la nariz se llaman coanas. Ya, esto está acá, coana, coana. Después de la coana tenemos a la nasofaringe, es el velo del paladar. ¿Qué más me dice? En la nasofaringe hay un conducto, ya, este conducto llamado trompa de Eustaquio, trompa de Eustaquio. No vais a decir trompa de falopio. Trompa de falopio solo tenemos las chicas. Los varones, trompa de Eustaquio. Ya. Trompa de Eustaquio me dice lleva un poquito del aire al oído. Y ojo, este aire está limpio. ¿Ya? Con juicis. ¿Ya? Sí, puede ser. Este aire al oído entra limpio y entra humectado y calentado. Ya. Voy a considerarlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? La superficie de la superficie mucosa de la faringe, dice, esta mucosa tiene un repliegue, ya un repliegue, una parte como que sobresale, y la cual deja un espacio pequeño. Este espacio pequeño se conoce como fosita. Mm, una fosita. El nombre de la fosita. Fosita de Rosenmüller. Tal vez lo has escuchado por ahí, lo has leído. Vamos a escribir el nombre completo para que no te confundas. Rosenmüller. La letra U lleva diéresis y por eso se pronuncia Rosenmüller. Ya. Esta fosita de Rosenmüller, ¿para qué me sirve? ¿Por qué le estamos identificando? ¿Por qué debo recordar? Me dice, ¿no? ¿Te acuerdas que había en las amígdalas tubáricas? ¿Ya? Estas amígdalas tubáricas son chiquitas, son dos, y están muy cerca a la entrada de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, si hay presencia de bacterias que están ingresando a la trompa, me dice, tienen ahí su mecanismo de protección, que son las amígdalas tubáricas. ¿Y dónde se ubican estas amígdalas tubáricas? En la fosita de Rosenmüller. ¿Ya? Eso está ahí. Entonces, esas son las estructuras anatómicas que resaltan en la nasofaringe. ¿Ya? ¿Para qué sirve tu faringe? Me dice, es la vía que conduce el aire, ¿no? Ya sea de la nariz hacia la laringe o de la laringe hacia la nariz. Listo. En cuanto a capas histológicas, la faringe va a presentar cuatro, ¿no? Tienes la capa mucosa, la capa fibrosa, la capa muscular y la capa adventicia, ¿ya? Ojo, aquí no hay submucosa, o sea, en la parte de la rinofaringe, sobre todo, no tenemos una capa submucosa. Bucofaringe no tiene una capa submucosa, tiene una capa fibrosa, ¿ya? En la nariz no hay, perdón, en la faringe no hay hueso, pero este es un órgano tubular. Quien le va a dar el soporte, la forma, es la poneurosis faríngea. ¿Ya? Entonces, es como que la estructura que mantiene esa forma tubular. Por eso es necesaria esta capa fibrosa. Ya.
La capa mucosa, tú sabes que es la más interna, la que está humectada, etc. Dependiendo de la porción, ya sea nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe, hay una diferencia en cuanto al epitelio. El epitelio respiratorio exclusivo es para nasofaringe. ¿Cómo se llama el epitelio respiratorio? Aquí tienes el nombre largo. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. ¿Sí? En la bucofaringe y la laringofaringe, como tienen funciones digestivas, me dice el epitelio es clásico del tubo digestivo. Es plano poliestratificado, ¿ya? O escamoso estratificado, también se le llama. Ya, la capa muscular va a presentar dos grupos de músculos, los músculos extrínsecos y los intrínsecos. En ambos casos, me dice, estos músculos van a mover la laringe, perdón, van a mover la faringe para ayudar a la deglución de los alimentos. ¿Ya? Los músculos extrínsecos, me dice, elevan la faringe, los intrínsecos son los que comprimen el alimento para impulsarlo a pasar hacia abajo. ¿Ya? Ambos movimientos ayudan a cumplir la función de deglución. Ya, la capa adventicia es muy delgada, es muy transparente. Dice aquí no vamos a tratar más, es algo, tal vez es un detalle que va a pasar solo mencionado. Ya, hasta ahí chicos terminamos faringe. Ya, recuérdate, lo más llamativo anatómicamente está en la nasofaringe por la trompa de Eustaquio, la fosita de Rosenmüller, la amígdala tubárica, ¿ya? Y la nasofaringe es exclusiva región respiratoria, está revestida por mucosa, cuyo epitelio va a ser cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Ya. Laringe. Para la laringe vamos a tener primero datos generales, órganos con los cuales se relacionan, luego vemos sus capas histológicas y la función al final. ¿Ya? ¿Qué debemos recordar de la laringe? Este es un órgano pequeño, ya mide 4 centímetros de longitud. Me dice 4 centímetros de longitud. Sin embargo, sus estructuras anatómicas son diversas. ¿Ya? Eh, en la ubicación, ¿no?, que presenta la laringe, me dice, está a nivel de la línea media, está en la región cervical, a la altura de la vértebra cervical 4 a C6. ¿Ya? En esta región, la laringe se relaciona con varias estructuras, vasos sanguíneos, nervios, glándulas, etcétera. ¿Ya? De todas esas estructuras, las que van a saltar a la vista van a ser las siguientes. Ya, vamos a dibujar acá un poco, agregarlo algunas cositas. Ya. Quiero que te fijes en estas estructuras en rojito, ya. Estoy poniendo ahí una línea azul, ya. Esas son las arterias carótidas, arteria carótida común, ya. Hay una del lado derecho y otra del lado izquierdo. A ambos lados tenemos una vena de gran tamaño, que es llamada la vena yugular, la yugular derecha y la yugular izquierda. ¿Ya? Entonces, estos vasos sanguíneos son los que llevan y traen sangre del cerebro o hacia el encéfalo, porque a todo lo que es cabeza, ¿no? Son de vital importancia. Si es que una persona sufre un corte a este nivel, muere. ¿Por qué? Porque son vasos de gran tamaño. Si se detiene la circulación que lleva sangre oxigenada al cerebro, pues esa persona va a perder la vida. ¿Ya? ¿Dónde has visto estos tipos de muerte? En las películas. ¿Ya? Entonces, cuando se enfrentan, ¿no?, entre ellos y quieren quitarle la vida a alguien, un corte en el cuello y ya, esa persona no vive para contarlo. ¿Ya? Claro, en esas películas ahí, ¿no? De Rambo, las películas de acción, ahí está. Y no solamente por cortar las arterias, sino también porque pueden, digamos, causar un daño en la laringe y se obstruyen las vías respiratorias. ¿En Barbie también ha habido eso? No sé, chicos, yo no he visto Barbie. Ya.
No, creo que lo está haciendo por bromear. No creo que haya en Barbie eso. Ya. Entonces, no te olvides que aquí tienes la vena yugular. La yugular, ¿no? La famosa yugular. En todas esas películas ahí medias salvajes, ahí ves cortes a nivel del cuello. ¿Ya? Ahora, ¿para qué más te puede servir esta información? La arteria carótida, las arterias tienen pulsaciones, ¿ya? Y esas pulsaciones son fuertes. En el caso de la arteria carótida, como es una arteria grande, su pulsación es muy fácil de detectar. Entonces, si encuentras, por ejemplo, una persona ahí tumbada en el piso y tú quieres saber si está vivo o muerto, ¿no? Acercas tu manito a la región cervical y presionas. ¿Presionas a quién? A la arteria carótida. Y si está vivo, vas a sentir sus pulsaciones. ¿Ya? ¿Cuándo tú puedes sentir esto en ti mismo? Cuando has corrido y luego todo tu cuerpo está, pero ha estado acelerado y luego descansas y sientes unas pulsaciones en tu región cervical. Esas pulsaciones pertenecen a la arteria carótida. ¿Ya? Las venas no tienen pulsaciones. ¿No? Entonces, para diagnosticar o para determinar si una paciente está vivo o muerto, ya, ¿qué arteria o qué estructura palpas? Ya, la arteria que palpas será pues la carótida común para saber si hay pulsaciones, esa persona está viva. Si no hay pulsaciones, probablemente está muerta. Ya. Por debajo de tu laringe está la glándula, una glándula que tiene forma de mariposita, forma de letra H, le dicen, y esta es la glándula tiroides. Glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, esta, mira, ¿ve? Está entre la laringe y la tráquea. ¿Sí? Es una glándula externa, está ubicada en la región cervical, produce pues hormonas tiroideas, T3, T4, calcitonina, etc. ¿Ya? Debido a su relación con la tiroides, la laringe tiene un cartílago que se llama cartílago tiroides. ¿Ya? Entonces, en nuestro cuerpo tenemos dos estructuras que se llaman tiroides. Uno es una glándula y el otro es un cartílago. No te olvides. Ya. Entonces, ahí terminamos las relaciones. Ya, mira, la laringe a ambos lados se relaciona con vasos sanguíneos. Arteria carótida, vena yugular. En la parte inferior se relaciona con la glándula tiroides. Para la parte superior, bueno, se relaciona con la faringe. Para la parte inferior se relaciona con la tráquea. ¿Sí? Húmero radial, sí, sí, eso es cierto. En donde haya arterias se puede tomar el pulso. Puede ser un pulso femoral, un pulso en la arteria temporal, que está aquí en las sienes. Sí, sí se puede. En donde hay arterias, en todas hay pulsaciones y por tanto se puede tomar el pulso. Ya. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a resumir todo esto? Bueno, yo prefiero utilizar la imagen, no utilizo muchas palabras, tú sabes, pero sí palabras para lo más esencial. La laringe, me dice, es un órgano cartilaginoso. La mayor, o sea, toda su estructura está en base a cartílagos. Hay 9 cartílagos en la laringe, ¿ya? Es llamado caja de la voz. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las cuerdas vocales y estas al vibrar genera la voz, ¿no? La ubicación, región cervical, específicamente C4 hasta C6. ¿Qué más? Está por delante de la faringe, pues está por encima de la tráquea, debajo del huesito yoides. En esta imagen, ¿no? A este lado, vamos a ampliarlo. A ver, aquí tú tienes al yoides, que está por encima de la laringe. Este huesito, me dice, se relaciona con los cartílagos de la laringe mediante un ligamento, el ligamento tiroideo, que es este de acá. ¿Ya? ¿Qué más? La forma de la laringe es de una pirámide, forma piramidal. ¿Ya? Ahora vemos la laringe por dentro. Ya le hacemos un corte coronal para ver qué hay por dentro de la laringe. Y nos encontramos con una pared, ¿no?
de color rosadito, esto es mucosa, mucosa de la laringe. Y esta, uy, perdón, toda la parte interna me dice va a quedar dividida en tres partes, ¿ya? La primera parte se conoce como el vestíbulo laringio, la segunda, porción media de la laringe, y la tercera, la cavidad infraglótica. Algunos, para hacerlo más fácil, dicen, el vestíbulo laringio se conoce como región supraglótica, ¿ya? Utilizan el prefijo supra, que indica superior, supraglótica. La glotis está en la parte central, en la parte del medio de la laringe. Entonces, esta porción media puede ser llamado región glótica. Glótica. Ahora, debajo de esa región glótica está la cavidad infraglótica o región infraglótica. Entonces, yo creo que es más fácil recordar, ¿no? La parte de arriba, región supraglótica, la parte del medio, región glótica, y la parte inferior, región infraglótica. Ya, justo para saber dónde están los cartílagos es que es esta región. Ya, en la supraglótica está la epiglotis. Sí, este cartílago que se mueve, que tapa tu laringe para evitar que los alimentos ingresen, eso está en la región supraglótica. En la porción glótica o región media, que es esta de acá, ya en toda esta, ahorita lo repito. Ya, en la región media vamos a encontrar los pliegues de mucosa. Ya, vamos a repetir, ¿ya? Haciendo llavecitas acá para que lo recuerdes. Dice, esto es la laringe vista por dentro. ¿Ya está? Se divide en tres regiones. Me dice, hay una región supraglótica, ¿ya? Región 1. Luego tienes la región glótica, ¿sí? Glótica. Y la región infraglótica, ¿ya? Infraglótica. ¿Cuál es el punto de referencia para separar a los tres? La glotis. ¿Qué es la glotis? La glotis es una abertura que se encuentra en la región glótica, que es la porción intermedia de la laringe. Ya entonces, aquello que está por encima de la glotis, supraglótico, todo esto. Aquello que está por debajo, infraglotis. Ya. ¿Qué más me dice? En la región supraglótica tengo al epiglotis, ¿sí? Tengo también unos pliegues de mucosa. En la región media, en la región glótica, observo todo esto que está aquí en el circulito, ¿ya? Lo vamos a agrandar, ¿ya? ¿Qué observo en la región glótica? Observo una abertura, ¿ya? Que es la separación de las cuerdas vocales. Estos pliegues finos que están en color blanco se llaman cuerdas vocales verdaderas y estos pliegues en rosado, que son más anchos, son las cuerdas vocales falsas, ¿ya? Entonces, en la región glótica encuentro a los pliegues o a los repliegues vocales, ¿sí? Estos repliegues, básicamente las cuerdas vocales verdaderas son las que van a producir la voz, ¿sí? Estos repliegues verdaderos delimitan la glotis, ¿ya? Entonces, el espacio por donde va a ingresar o va a salir el aire es la glotis, ¿ya? Ya. En la cavidad infraglótica, me dice, tengo aquí también otros pliegues vocales, pero estos pliegues vocales, digamos, en cuanto a su ubicación, están relacionados con los límites de las cuerdas vocales verdaderas. La región que no debes olvidar es la región media, la región glótica, porque allí pues observamos todo esto que hemos comentado de la glotis y las cuerdas vocales. ¿Ya? Vamos a entender un poquito más eso de las cuerdas vocales, cómo funcionan en esta parte de la histología. Ya. La primera capa que vamos a ver de tu laringe es la capa mucosa.
Esta es la capa interna, recuerda, es la capa rosada que estábamos viendo hace rato. El tipo de epitelio, el que ya tú conoces, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aquí hay células que producen moco, acuérdate. Y también me dice, la mucosa tiene pliegues. Estos pliegues se llaman cuerdas vocales, ¿ya? El epitelio que tienen las cuerdas vocales es distinto, es epitelio plano, solo las cuerdas vocales. En las paredes tienes el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ya. Mira, aquí tenemos la glotis, la región glótica observada de arriba. Aquí también, esto es la región glótica observada de arriba, ¿sí? En una tú observas que la glotis, ¿no? Este espacio está agrandado y en la otra casi no hay este espacio, solamente hay una línea de separación. Entonces, me dice que cuando nosotros hablamos, ¿sí? Cuando estamos cantando, conversando, etcétera, estamos generando sonidos, las cuerdas vocales verdaderas pueden estar bien juntitas, ¿ya? Pero estas vibran al contacto con el aire que va saliendo. En cambio, las cuerdas vocales falsas, estas no, ni siquiera entran en contacto con ese aire que va saliendo. Entonces, las encargadas de producir los sonidos son básicamente las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Y la función de estas cuerdas es de esta forma. Fíjate, por favor, esos movimientos finitos que hacen las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Y eso es producto del aire que está viniendo de abajo, ¿ya? Que sale de las vías respiratorias durante la expiración. Ese aire choca con las cuerdas y genera los movimientos. Para que haya movimientos de estas cuerdas, también entran a funcionar los músculos. Claro. Oh, practicas el canto, Isaí. Ya, cuando haces falsete, me dice, es un tipo de voz un poquito especial, ¿no? Se produce, pues, ese contacto del aire con las cuerdas vocales. ¿Ya? No te olvides. Ya. Segunda capa. Recuérdate, la primera capa era la capa mucosa y ahí vimos cuerdas vocales, resaltamos las cuerdas vocales verdaderas, que son las que entran en contacto con el aire. Ya. En la capa de cartílagos, nos encontramos con los 9 cartílagos que tiene tu laringe, ¿ya? Son 3 pares, que en total son 6, más 3 impares, ¿no? 6 más 3, 9, ¿ya? Estos cartílagos forman el esqueleto de tu laringe, un esqueleto cartilaginoso, ¿ya? Las imágenes. Esta imagen es vista de adelante, ya es una vista frontal, se le llama, vista frontal, vista anterior también, si le quieres decir, ¿ya? La segunda imagen es una vista posterior, posterior, y la tercera imagen es una vista lateral, ¿ya? Entonces, estamos observando a tu laringe desde 3 vistas, por delante, por detrás y por el costado, ¿ya? Ya. En la vista frontal se distinguen básicamente los cartílagos impares. Estos son epiglotis, ¿ya? Cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿sí? En una vista frontal identificamos epiglotis, tiroides, cricoides, en ese orden, ¿ya? Epiglotis siempre está superior, tiroides en medio y cricoides inferior. Debajo de cricoides ya es tráquea, ¿ya? Ahora, en la vista posterior, observamos también a los 3 impares. Mira, epiglotis, que ahí sí lo ves en toda su formita, tiroides, que lo estás viendo por detrás, y cricoides, que lo ves inclusive mucho más amplio, ¿ya? Y sobre el cricoides están los otros cartílagos más chiquitos, que son los pares, ¿ya? En esta otra imagen vista de costado, ahí están los cartílagos pares. ¿Cuáles son? Este cartílago que tiene forma triangular es el aritenoides. Aritenoides, 2 aritenoides. Luego tienes en el vértice del aritenoides, los cachitos del aritenoides son los cartílagos corniculados. Pobre aritenoides, le salieron cachitos. Ya.
Por delante del aritenoides, me dice, hay unas depresiones en donde se encuentran los cartílagos cuneiformes. Estos cuneiformes se ubican acá. ¿Ya? Entonces, ¿encima de quién están los cartílagos pares? ¿Encima de qué cartílago, chicos? Del cricoides, ¿no? Claro, del cricoides. Recuérdate que lo primero dice, ¿no? Si quieres tú memorizarte esto, aprenderlo, es la primera vez, yo te invito, ¿no? Recuérdate, epiglotis, tiroides, cricoides. Distingue a estos, ¿dónde se encuentran? Arriba, en medio, abajo, ¿ya? Vistos por detrás también, igual, epiglotis, tiroides, cricoides. Y sobre cricoides, los 6 cartílagos que vienen de a dos, de a dos, de a dos, ¿no? ¿Quiénes son? El cartílago triangular se llama aritenoides. El cartílago en forma de cuernito, corniculado, ¿no? Y los cuneiformes, ¿no? Son los que están por delante de la aritenoides. Otros nombres de corniculados y cuneiformes, ¿qué dicen? ¿Cuál sería? Santorini, claro, corniculado o Santorini y cuneiforme o de Riesberg, ¿no? Tiene un nombre acá un poquito más. Cuneiformes o de Riesberg. Riesberg. Y el de corniculado es Santorini. Ya. Ahora, nos vamos a los detalles, chicos, ¿no? Riesberg o Morgagni, sí, también, ese es otro nombre. Ya. Nos vamos a los detalles, ¿ya? Ya sabemos la ubicación, los nombres, quién está sobre quién, ¿no? ¿Qué me dice del epiglotis? El epiglotis me dice tiene una forma de una lengüeta. Esos nombres o sea, en cuanto a los Riesberg, Santorini, son los personajes que los descubrieron, ¿ya? Y por la forma, ¿no? Es pues corniculado, cuneiforme, ¿no? Corniculado, forma de cachito, cuneiforme, forma de cuña, dice, ¿no? Aritenoides, es como, digamos, este es de forma piramidal, ¿ya? Lo mismo para epiglotis. Epiglotis, me dices, está encima de la glotis, de ahí que le han puesto ese nombre. Epi es sobre, glotis, no es la aberturita, entonces quien va encima de la glotis, epiglotis, ¿ya? En cuanto a la forma, epiglotis tiene la forma de una lengüeta, me dice. Tiroides tiene la forma de un libro abierto, ¿ya? De un libro abierto, forma de mariposita. Acá estoy dibujando así como que para representarlo. Y cricoides tú lo vas a ver que tiene como la forma de un aro, ¿ya? Más o menos es así. La parte de adelante es delgadita y la parte de atrás es más ancha, ¿ya? Es un aro, ¿ya? Por eso también los puedes identificar. Eh, No te olvides quién está sobre quién, básicamente los aritenoides sobre el cricoides. Ya. La siguiente capa es la capa de músculos, chicos. La capa muscular. La laringe, siendo un órgano tan pequeñito, va a presentarte, son, a ver, 11, 12, 13, 14, 15, 17 músculos. ¿Ya? Estos están separados en dos grupos. ¿Ya? El primer grupo, los músculos extrínsecos. Estos, me dicen, nacen fuera de la laringe y llegan hasta tu laringe. Por eso se llaman extrínsecos. Un ratito voy a conectar mi cargador. Ya, ahora sí. Decíamos, los músculos extrínsecos nacen en órganos vecinos y llegan hasta la laringe.
¿no? Por ejemplo, este nace en el esternón, esternotiroideo, ¿no? En el esternón y luego llega hasta el cartílago tiroides. Este es el tiroideo. Está en el cartílago tiroides y va hasta el hueso yoides. Estilofaringio. Viene desde el temporal, la apófisis estiloides, hasta cerca de la laringe. ¿Ya? Entonces, todos estos músculos, me dice, nacen fuera de la laringe y llegan a una parte de la laringe o cerquita de la laringe. ¿Para qué sirven? Estos músculos mueven toda la laringe hacia arriba durante la deglución. Para eso sirve, nada más. La mayor importancia están en los músculos intrínsecos. Estos intrínsecos te dije que son 11, en nombres solo son 6 y hay una mnemotecnia para recordarlos, ¿ya? La mnemotecnia es la siguiente. La palabra cat, que es gato en inglés, en este caso te va a ayudar a recordar los nombres de estos músculos. Ahora, son 3 músculos que empiezan con C, por eso los pongo adelante. Luego están 2 que empiezan con A y el último con T. Cat, ¿ya? Cat. Algo así para recordarte. 3, 2, 1. Sí, también, ¿ya? 3, 2, 1. Quería saber si estabas despierto. Ya. Entonces, la primera C me dice cricotiroideo. La segunda C, cricoaritenoideo posterior. Y este músculo se repite, pero es lateral. Cricoaritenoideo posterior y lateral. Y ahí terminan las 3 C. Luego está aritenoideo. Luego está el aritenoepiglótico. Y finalmente el tiroaritenoideo. ¿Ya? El único que es músculo impar es el aritenoideo. Es uno. Los demás vienen en pares. ¿Ya? Tricotiroideo, etc. ¿Ya? ¿Cómo se ven estos músculos? Recuérdate que la laringe es chiquita, 4 centímetros. Estos músculos de preferencia se van a observar por atrás o del lado, me dice, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, músculos que están cruzados. Esto sería el cricotiroideo, ya cricotiroideo izquierdo, cricotiroideo derecho, ¿ya? Esto es el cricoaritenoideo lateral, ¿ya? Cricoaritenoideo lateral, ¿sí? Y también hay un musculito por acá que es el tiroaritenoideo, viene de adelante, viene para atrás, tiroaritenoideo. El aritenoides está escondido acá, ya está cubierto por músculos que ni siquiera alcanzamos a verlo, ¿sí? Entre los dos aritenoides inclusive hay un músculo, el aritenoideo, ¿ya? Entonces, la función de los músculos intrínsecos, me dice, permite el movimiento que estamos viendo en esta imagen. ¿Ya? Ahora, pregunto, ¿desde qué vista observo esta imagen? ¿Será una vista superior, una vista anterior, una vista lateral? ¿Qué dices tú? Esta imagen, a ver dónde se está moviendo ahí. Superior. Claro, superior. Y mira, vamos a identificar cartílago. Estamos viendo de arriba, ¿ya? Este espacio que cambia de forma es la glotis, ¿ya? La glotis. Los pliegues finitos son las cuerdas vocales, verdaderas, ¿ya? Los cartílagos. Este es epiglotis, ¿sí? Luego viene tiroides. Cricoides. Cricoides está hacia abajo. Miren, chicos, esto es el que da la base, ¿ya? La base. ¿Y qué cartílago entonces es el que se está moviendo? ¿Qué cartílago se mueve ahí? Aritenoides, claro, el aritenoides es el que está sobre el cricoides. Recuérdate, el aritenoides es la bailarina de tu laringe. Y esta bailarina me dice se mueve en giros, gira nada más, movimientos angulares, 90 grados, nada más. ¿Ya? Entonces,
Este aritenoides me dice cuando se acerca hacia la línea media, acerca las cuerdas vocales. Cuando se aleja de la línea media, dilata la glotis, lo hace más grande. ¿Sí? Quienes mueven al aritenoides son los músculos. Área aritenoideo, aritenoepiglótico, etc. Ellos están moviendo, tensando, jalando al aritenoides, y el aritenoides, como se conecta con las cuerdas vocales verdaderas, pues es el responsable de producir la voz. ¿Ya? Entonces, en el dibujito anterior, miren, acá podríamos añadirle, ¿no? De los aritenoides, me dice, salen los pliegues vocales, las cuerdas vocales verdaderas. ¿Ya? Y estos se insertan por detrás del cartílago tiroides. Y se produce, pues, este movimiento que estás observando. Ya. Entonces, queda como tarea que te memorices estos nombres, recuérdate la mnemotecnia y luego cada uno de ellos. Ya para terminar, chicos, la capa adventicia me dice, presenta la arteria laringea, perdón, por ahí, por la línea, la arteria laringea superior e inferior, y los nervios también se llaman laringios superior e inferior. Esto está facilito, ¿ya? Arteria laringea superior e inferior, nervios laringios superior e inferior. Las arterias, ¿de dónde provienen? Son ramas de la carótida externa y de la subclavia, y en el caso de los nervios, derivan del nervio vago. Este vago otra vez aparece por acá. La imagen es esta, ¿ya? Miren, el vago desciende, me dice, desciende por la región cervical y empieza a ramificarse, ¿no? Entonces, hay un nervio laringio superior, laringio inferior, ¿sí? Ahora, las arterias carótidas se ramifican desde el callado de la aorta. Entonces, las arterias, me dice, carótida externa y la subclavia, estas son las que permitirán el nacimiento de las arterias laringea superior e inferior. Ya. ¿Para qué sirve tu laringe? Me dice, básicamente la función de los músculos, ¿no? Que aquí los tenemos, estos músculos permiten que las cuerdas vocales vibren, se tensen, la glotis se abra, ¿no? Y todo esto ocurre durante la fonación. Fonación. Función de tu laringe, me dice. Como parte de las vías respiratorias altas, me dice, permite, ¿no?, conducir el aire. Y como están las cuerdas vocales en ellas, se conoce como el órgano de la fonación. Sí. Y ahí terminamos, chicos. Ahí terminamos vías respiratorias superiores, que fue el motivo de esta clase. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que quieras? ¿Alguna duda? ¿Alguna parte tal vez que ha quedado un poco, un poco ambiguo? A ver, en resumen, ¿qué te podría decir de la nariz? La nariz, a ver, estructuras anatómicas que vimos fueron músculos, cartílagos, mucosa. Ya no vimos ahí, bueno, no hay capas así como en la laringe, ¿no? Sino que como está en el exterior, básicamente encontramos, ¿no?, piel, músculos, cartílagos, y en la parte interna recién la mucosa. ¿Ya? Entonces, hemos visto los músculos, los más llamativos que intervienen en la inspiración son el dilatador del ala y el elevador del ala. En cartílagos hemos visto que estos forman parte de la estructura de tu nariz. Cartílagos principales son los de mayor tamaño, y de los principales el del tabique. Cartílagos o cuerdas, serán cuerdas, Mildred. Las cuerdas falsas y las cuerdas verdaderas están en la laringe. La laringe, me dice, se divide en 3 regiones anatómicas: región supraglótica, región glótica y región infraglótica.
Las cuerdas vocales se encuentran en la región glótica. Estas cuerdas son pliegues de la mucosa, ¿ya? Y que se presentan en dos ubicaciones. Hay pliegues superiores y hay pliegues inferiores. Los pliegues superiores son los más gruesos, anchos, y esas son las cuerdas vocales falsas. Los pliegues inferiores son los más finos, los más delgados, y esos son las cuerdas vocales verdaderas o inferiores, ¿ya? Esas cuerdas vocales inferiores están unidas con los aritenoides. El aritenoides es movido, ¿no? En ángulo por los músculos, ¿no? Entonces, básicamente, las cuerdas vocales verdaderas, me dice, son las que provocan los sonidos, ¿no? Pero ¿con quiénes trabajan? Bueno, con el aritenoides. Y el aritenoides es movido por los músculos. ¿Qué músculos? Bueno, ahí tenemos el crico aritenoideo, lateral posterior, ¿no? El área aritenoideo, etcétera. ¿Ya? Ya. En faringe no te olvides que solamente hemos hablado enfatizando nasofaringe, ya la fosita de Rosenmüller, amígdala tubárica. Lo nuevo ha sido laringe. Aquí sí, laringe lo hemos visto desde datos generales, relaciones con otros órganos. Acuérdate que se relaciona en la región cervical con la carótida, arteria carótida y las venas yugulares. Bien, chicos, ya vamos finalizando entonces la grabación. Gracias por su atención.